Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos brinda de llevar su palabra por este medio que el Señor ha creado para que se difunda hasta lo último de la tierra. En esta oportunidad queremos de alguna forma contestar la pregunta es, ¿dónde está Dios? Una pregunta que muchos se hacen y que la respuesta la podemos encontrar en las Escrituras. De alguna forma, el rey David en el Salmo 139 nos brinda una luz acerca de esta respuesta. Y él dice a partir del versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera en los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra, dándonos a entender que Dios está en todo lugar. Y aún a pesar de eso, de que él tenía ese conocimiento, expresa en el versículo 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Y ese es el problema que todo hombre tiene. O sea, no alcanzamos a comprender la inmensidad de Dios, porque Él está en todo lugar. Es parte de todo lo que está creado, del universo que aún no conocemos cuál es su fin, en la tierra que aún no hemos, como hombres, no hemos alcanzado a descubrir todo lo que la tierra tiene, y ni siquiera en nuestro ser interior hemos alcanzado a comprender la grandeza de Dios de cómo hemos sido formados. Entonces hay muchas preguntas que no tienen respuesta en la mente del hombre, pero Dios nos ha dado una luz en su palabra. Y debemos entender que desde el principio de la creación Dios ha tenido un propósito con el hombre, y es estar con él. Desde el libro de Génesis, donde Él hace toda la creación, lo que entendemos, el universo, la tierra, ¿verdad? La naturaleza, los ecosistemas, y después de haber creado todas las cosas, pues creó al hombre. Como corona de su creación, creó al hombre, pero no lo creó para dejarlo solo, porque de acuerdo a lo que nos dice la Escritura, Dios hizo un huerto, un lugar especial, y puso allí al hombre. Y más adelante nos explica que Dios se paseaba en el huerto. Dios estaba en el huerto donde estaba el hombre porque quería estar con el hombre. Pero Dios indudablemente tuvo que actuar ante la naturaleza pecaminosa del hombre, pues pecó, ¿verdad? Y eso lo alejó de Dios porque trajo un castigo y Dios lo echó de ese huerto y ya no le permitió retornar. Pero encontramos siempre en el libro de Génesis capítulo 5 versículos del 21 al 24 que hubo un hombre llamado Enoc, que en él Dios encontró precisamente esa relación íntima que él desea tener con todo hombre. Y el hecho de que la haya tenido solo con un hombre, que con este hombre se haya sentido satisfecho a tal punto que se lo llevó de la tierra para tenerlo junto a él en los cielos, en su gloria, entendemos que ese es el deseo de Dios, o sea, que ese es lo que Dios pensó desde el principio cuando creó al hombre. Él quiere estar con su creación y él quiere ser tanto el Dios como el Padre, como el amigo del hombre que ha creado. Y precisamente Enoc, el significado de ese nombre, Enoc, es dedicado. Es algo que es dedicado a Dios y Dios lo recibe. Es algo con lo cual Dios se goza, Dios se alegra,
porque su creación lo reconoce como su creador. Y entonces Dios se regocija en ese sentido. Y por esta causa es que Dios tomó a Enoc, porque ese era prácticamente el cumplimiento de su propósito dentro de la creación. Pero él siguió, Dios siguió, o sea, no se conformó tener un solo hombre, él quería tratar más con un pueblo y entonces comenzó a gestarlo a través de Abraham. Y sabemos que Dios habló con Abraham que se apartara de donde estaba, de su mundo, que se apartara y comenzara a caminar dentro de su voluntad. Y Abraham lo hizo. Y por esa razón, Dios le dio una promesa que de su descendencia haría que todas las naciones fueran benditas en él, a través de su descendencia. ¿Por qué? Porque iba a estar Dios con él. Iba a estar Dios guardando, derramando bendiciones, proveyendo, etcétera, etcétera, a toda la descendencia de Abraham. Y de ahí entendemos pues que salió lo que conocemos como la nación de Israel. Pero en esta nación, después de 450 años, como dice la Escritura, Dios tomó a esta nación, la rescató de Egipto, de ser esclavo en Egipto, y la llevó a una tierra que se llama pues la tierra prometida, porque así fue una promesa que Dios le hizo a Abraham, porque Abraham anduvo recorriendo toda esa tierra por el mandato de Dios, y entonces se la iba a entregar al pueblo. Pero cuando estaba en el desierto, ya la nación de Israel, de que Moisés pues había hecho lo que Dios le había indicado para liberar al pueblo, y lo llevó a los pies del monte Sinaí, nos dice el libro de Éxodo capítulo 20, versículos 18 y 19, que el pueblo tuvo terror de Dios. Y entonces le decía a Moisés, habla tú con nosotros, pero no hable Dios con nosotros. Entonces, desde ese momento, el pueblo puso una barrera en la relación que él tenía con Dios. Y Dios le dijo, bien ha dicho el pueblo a Moisés, bien ha dicho. Y entonces Dios siguió tratando al pueblo a través de Moisés. Y sabemos pues que Dios le dio la ley de Dios, o sea, el trato, lo que Dios esperaba del hombre, a Moisés para que Moisés se le enseñase al pueblo, porque eso es el pedido que, la condición que había puesto el pueblo ante Moisés. Ya no quería escuchar la voz de Dios. Ya no quería tener una relación directa con Dios, sino que lo quería hacer a través de Moisés. Para mí, uno de los grandes errores del pueblo de Israel. Pero Dios siguió adelante. Dijo, bueno, entonces voy a estar tratando con el pueblo a través de Moisés. Y entonces le dijo a Moisés, vas a elegir un tabernáculo. Y le dio las instrucciones, le dio el diseño de cómo tenía que hacer las cosas. Y la Biblia dice que que Moisés hizo todo conforme Dios se lo había descrito o se lo había dicho. ¿Y cuál era el propósito? Éxodo 25:8 nos dice, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. O sea, el deseo de Dios, el propósito de Dios de estar con el hombre. Él quería estar en medio de las tribus de Israel, de todas las tribus. Él quería estar en medio y sabemos que él ordenó a todas las tribus alrededor del tabernáculo y así tenían que caminar, tenían que descansar, poner sus tiendas todas en orden alrededor de él. Pero a pesar de ello, pues el pueblo siguió pecando y prefirieron construir una imagen que podían ver con sus ojos y no tener
la presencia de Dios en el tabernáculo, en ese santuario que Dios había pedido. Y sabemos la historia, ¿verdad? Luego, en 1 Reyes 9:3, desde el libro de Samuel, se nos explica que David puso en su corazón el deseo de hacer un templo, o sea, un santuario más formal para Dios, en el que pudiese habitar. Pero no lo pudo levantar David, sino que lo hizo Salomón. Y Salomón lo erigió y lo dedicó. Y Dios le contesta en 1 Reyes, capítulo 9, versículo 3, y le dice: yo he santificado esta casa, para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Entonces Dios siempre, tratando de estar cerca del hombre, aceptó el santuario que había construido Salomón y que surgió o nació la idea en el corazón de David, a quien Dios decía de David que era un varón conforme a su corazón. Y entonces se construyó el templo, se edificó el templo. Y la promesa es que Dios iba a habitar allí. Por eso dice que lo había santificado, lo había aceptado. Y pues ya había dado las condiciones de cómo el pueblo lo tenía que honrar con sus holocaustos todos los días, mañana y tarde, y las fiestas solemnes que tenía que celebrar. Pero el tiempo pasó, el pueblo fue cambiando, las generaciones iban pasando, y en el libro de Ezequiel se nos narra en el capítulo 8, versículo 3, de cómo Dios le pide al profeta Ezequiel que comience a recorrer con él lo que el pueblo había hecho con el templo, diciéndole que viera todas las abominaciones que el pueblo hacía en el templo donde él había puesto su nombre, indicando con ello pues que el pueblo le había faltado el respeto y que su presencia ya no podía estar allí porque el pueblo la había contaminado. Ya no era santo ese templo, sino que era algo contaminado. Viene el silencio de Dios. Terminaron los profetas, pasó el tiempo, 400 años nuevamente, y viene la promesa de que el Hijo de Dios vendría al mundo. Y se cumplió. Mateo 1:23 dice que una virgen concebirá un niño y llamará su nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Siempre el deseo de Dios por estar con el hombre. Dios con nosotros. Pero ya no era un templo, ya no era solo una voz que se oía, ya no era una columna de fuego o una nube que protegía al pueblo, sino que era un hombre, Dios con nosotros. Y en San Juan 1:11 se nos dice: a lo suyo vino, que era tratar con los hombres, señala a los hombres a honrar a Dios, al Padre, y los suyos no le recibieron. El pueblo de Israel no lo recibió. Al contrario, terminó crucificándole, aborreciéndole. Y bendito sea el nombre del Señor, porque eso nos permitió a nosotros como pueblo gentil ingresar o tener la oportunidad de formar parte del pueblo de Dios. Pero vemos que Dios siempre ha tratado de estar con el hombre, pero es el hombre el que no quiere estar con Dios. Y lo ha seguido intentando de muchas formas. Aún Cristo Jesús, porque en él se tenía que cumplir o iniciar el nuevo pacto a través de su muerte y resurrección, y ampliar la cobertura
de la salvación a todos los hombres, entonces su presencia en la tierra como hombre era corta, pero era lo suficiente para que el pueblo entendiese y conociese que el corazón de Dios siempre estaba dispuesto para los hombres. Pero no lo entendieron. Pero Cristo Jesús, sabiendo que su tiempo era corto, dio una promesa y dijo: os conviene que yo me vaya. Os conviene. Eso está en Juan 16:7. Os conviene que yo me vaya, porque si no, no vendría el Consolador. Pero si yo me voy, yo lo voy a enviar. Yo os lo enviaré. Esa era la promesa que le estaba dando. ¿Y cuál es la diferencia? Que así como en el tiempo de Moisés, Dios quiso tener un santuario para habitar en medio del pueblo, hoy, a través del Espíritu Santo, Dios iba a habitar en cada persona, en medio de cada persona, porque el Espíritu Santo iba a estar dentro de nosotros. Esa es la gran promesa y el deseo de Dios. Yo quiero que usted pueda visualizar de que Dios siempre está tratando de estar con el hombre, pero es el hombre el que no quiere estar con Dios. Entonces el último recurso que Dios ha empleado es enviar su Espíritu Santo, su esencia, su poder, la parte activa de su ser, porque despreciaron al Hijo. Entonces, hoy Dios está usando su último cartucho, por decirlo así. Está dando una última oportunidad al hombre para que se reconcilie con Él. El camino es Cristo Jesús, pero para que esa relación íntima entre Dios y el hombre se cumpla, lo debe hacer a través del Espíritu Santo. Ese es el medio. Porque el Espíritu Santo tiene un trabajo que realizar, y es el de transformar nuestra vida a la imagen y semejanza de Cristo Jesús, de guiarnos a toda la verdad y darnos la capacidad indudablemente para que esta razón, este propósito de Dios se cumpla en todos los hombres. Por eso en Juan 14:17 dice Cristo Jesús: el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, hablando de él mismo, y estará en vosotros, que es la presencia del Espíritu Santo en cada hombre, a través del bautismo del Espíritu Santo. Por eso decía Juan el Bautista: el que viene tras de mí os bautizará en fuego, refiriéndose al Espíritu Santo. Y en ello se cumple realmente el propósito de Dios de morar con el hombre, ya no afuera del hombre, ya sino dentro del hombre, dentro, en su corazón. Cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Rey, le entregamos nuestra vida. La vida le pertenece a Dios. Entonces se la volvemos a dar para que Él comience a derramar sobre nosotros esa bendición y que esa vida sea productiva para Dios. ¿Y productiva en qué? Que le alabemos, que lo reconozcamos como nuestro Creador, que le demos honra y gloria por ser Él nuestro Dios. Y nosotros cumplir su buena voluntad, porque su voluntad para con el hombre siempre ha sido buena. Que el hombre esté bien, que el hombre siempre esté en bendición, que el hombre no tenga dificultades, que el hombre
no tenga necesidades ni escasez. Ese es el deseo de Dios. Pero el hombre siempre se aleja de Dios y por eso es que caen todas esas necesidades y lo vemos multiplicado por el mundo, precisamente porque no queremos acercarnos a Dios. Por eso dice en el libro de Isaías, acercaos a Dios mientras Él esté cerca, mientras Él esté cerca, porque ya vendrá el tiempo en que Él terminará, Él dejará que el hombre siga adelante, pero está la promesa, y esto es lo que a nosotros nos debe interesar y esa es la gran respuesta, porque dice que Él estará en vosotros, en cada uno de los hombres. El Espíritu Santo, la presencia de Dios va a estar dentro de cada uno de nosotros cuando nosotros se lo permitamos. ¿Y cómo se lo vamos a permitir? Eso está explicado en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso es todo. ¿Dónde está Dios? Si tú no lo has aceptado, está a la puerta de tu corazón. Si tú ya lo aceptaste, está en tu corazón. Allí está Dios. ¿Y qué necesitas únicamente para tener intimidad, para relacionarte con Él, para poder hablar con Él? Sencillamente, o abrir la puerta, o hacer una introspección hacia ti, hacia tu corazón. Ver hacia tu interior para poder hablar con Dios. Allí está Dios. De ti depende si lo dejas entrar o no. Pero el deseo de Dios, de acuerdo a lo que la Escritura nos ha explicado, es que Él siempre ha tratado, siempre está dispuesto a relacionarse con el hombre. Pero no como un Dios de emergencias, que solamente te va a sacar de problemas. No, Él quiere estar contigo y que tú reconozcas que Él es Dios y que tú eres su creación. Y que por lo tanto tú le debes honra y gloria a Él y no Él a ti. Porque mucho queremos que Dios nos responda, pero ni siquiera lo honramos, ni siquiera le damos gloria, ni siquiera lo buscamos. Y ese no es el deseo de Dios. Dios quiere ser reconocido como Dios. Y que tú le adores, y que tú te sometas a su voluntad, y que tú te dejes guiar por su Espíritu Santo. Porque Él no quiere que seas malo, Él quiere que seas bueno. Y estamos en ese proceso de purificación para poder llegar a ese momento en que entraremos al reino de Dios y entonces conoceremos realmente a nuestro Dios. Este es, por decirlo así, el laboratorio donde somos examinados y únicamente los que seamos aprobados van a pasar al reino de Dios. Lo demás, como todo lo que es desaprobado, va a ser destruido. Bendito sea el nombre del Señor por ello. Todo vuelve a la creación. Si el hombre no hubiese pecado, estaría en el jardín del Edén o en el huerto del Edén, gozando de la presencia de Dios sin pasar ninguna necesidad, porque el huerto le iba a suplir todo. Ahí estaríamos. Pero el hombre pecó y se alejó de Dios. Y entonces cayó en necesidad, en escasez y en falta de bendición. Pero hoy Dios te da la oportunidad nuevamente de entrar a la presencia de Dios y complacerlo a Él
para que Él te pueda realmente bendecir. Solo que ya no sería en esta tierra, sería en el reino de Dios. Y allí todas las cosas van a ser diferentes. Entonces, si estamos en un laboratorio, un periodo de prueba, donde estamos siendo examinados en cuanto a la fe en Dios, es bueno que nosotros nos preocupemos por adquirir una buena nota, por alcanzar una buena nota y ser aprobados para poder disfrutar de la victoria en Cristo Jesús. Es bueno esforzarse. Y si tú en algún momento te has preguntado, ¿dónde está Dios? Hoy ya sabes dónde está. O está a tu puerta llamando, o está muy dentro de ti esperando que tú lo reconozcas como Dios. Que el Señor le bendiga.